vamos a leer el capítulo 3, los versículos 5 y 6. Proverbios 3, 5 y 6 dice así: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos abrir el texto, recibir sabiduría que viene de ti, palabra directamente de tu trono. Hoy, Señor, te quiero pedir que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y que podamos recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. Sé que es voz de Dios y no de hombres, así que ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La devoción a Dios y la devoción a la sabiduría son inseparables. Pero para aquel erudito puede verse tentado a que solo confía en su conocimiento. Pero para recibir la sabiduría, indudablemente debemos someternos primero a Dios. Si no, ese conocimiento, esa búsqueda sería inútil y se distorsionaría si no es orientada primero por la fe, por la humildad y por la obediencia a nuestro Dios. Así que todo lo que hacemos en esta vida debe estar construido con sabiduría. Entonces yo pregunto, ¿cómo tú construyes una casa? Quizás en este país vemos que las casas son prefabricadas y hay una manera particular de hacerla. Pero normalmente cuando vemos la ilustración de cómo se construye una casa, vamos viendo ladrillo por ladrillo que se va armando, puesta por encima de cimientos y otros firmamentos. Hoy vamos a recibir uno de esos ladrillos para poder fijar, para poder colocar por encima un cimiento y firmamento que nos permita estar bien parados a lo que Dios quiere que recibamos. Por eso dile a la persona que está a tu lado: construyendo el hogar con sabiduría. Indudablemente nosotros podemos saber mucho, podemos tener mucho conocimiento, pero si nuestro hogar no lo construimos con el temor de Dios, con la sabiduría que viene de Dios, tarde o temprano eso va a traer fracaso. Va a estar no cimentado sobre la roca, sino sobre la arena. Y cuando llegue la lluvia, los ríos, se levante todas estas cosas y impacte contra esa casa, si no está sobre la roca, indudablemente puede derrumbarse. Entonces, construir nuestro hogar tiene que ser con sabiduría. Y este versículo que leímos hoy trae una gran enseñanza, porque dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Debemos nosotros pues confiar en el Señor de todo corazón. Y en este pasaje hay 4 fases, 3 que son mandamientos y una que es una promesa. Hay 2 que son positivos: confía en el Señor y reconócelo en todo. Pero hay uno que es negativo: no te apoyes en tu propia prudencia. Y finalmente está la promesa, que Él va a enderezar tu camino, que Él va a enderezar tus pasos, que Él va a enderezar tus sendas. Pero vamos a ir poco a poco desglosando el contexto de esta palabra, porque comienza diciendo: confía en el Señor. Y si nosotros como cristianos no confiamos en el Señor, estamos mal, porque esa es la base del cristianismo. Nosotros debemos confiar en todo lo que dice la palabra de Dios, en sus promesas, en todas estas cosas. Si no creemos, entonces estamos viviendo de una manera que quizás no va a levantarse la fe, porque no estamos confiando. Si no somos capaces de confiar, pues no vamos a ser capaces de levantar la fe. Entonces mi pregunta hoy en este día, muy sinceramente: ¿estás confiando en el Padre? ¿Estás confiando en el Señor? La pregunta no es tan fácil, porque confiar en el Señor lleva algo
que el autor nos está diciendo más adelante, que es con todo tu corazón. Es ahí donde está el detalle. Porque una cosa es confiar y otra cosa es confiar con todo tu corazón. Porque estás diciendo, entrego todo por completo en creer cada una de las promesas de Dios. Entonces, la idea de tu pensamiento que está conectado con tu corazón tiene que ser: yo confío en Dios con todo mi corazón. Y no te puede ir mal cuando tu corazón está confiando en Él. No te puede ir mal aunque no veas que el camino va como llevándote hacia lo que tú estás esperando y en este momento no ves una salida. Cuando tú confías de todo corazón, tú sabes que las manos de Dios te van a llevar a ese lugar de bendición, que Él va a abrir el camino, que Él va a hacer lo necesario para que tú recibas la bendición, aunque no la veas. Yo recuerdo cuando Kevin Samuel, mi hijo, era muy pequeño, y nosotros normalmente íbamos a un juego de béisbol, ya como fanáticos, o íbamos a un juego de básquet, o íbamos al cine, cualquier lugar donde había mucha gente. Y ustedes saben que normalmente eso se forma como un embudo cuando uno está saliendo. Sale ese gentío, pero hay una sola puertica. Entonces yo siempre le decía a él: oye, abrázame aquí en la cintura y yo te voy a agarrar la mano y yo voy a ir abriendo paso. Yo le puedo asegurar que él como niño iba abrazado de mi cintura y él no estaba preocupado de decir mi papá se irá a meter por donde es o no es o se perderá. No. Él simplemente me abrazaba y estaba confiado de que su papá lo iba a llevar al lugar donde estaba el carro o a la casa o a donde nosotros teníamos que ir. Eso es lo que significa confiar en Dios de todo corazón. Yo no sé hacia dónde mi papá me va a llevar, pero yo estoy abrazado, me dio una instrucción, Él me está llevando y yo voy a llegar a ese sitio. Cuando vamos y estudiamos el reino marino, estaba viendo que las orcas, después de que dan a luz, la madre ayuda a sus crías a nadar hasta la superficie para que tomen su primera bocanada de aire. Pero esta pequeña orca está pegadita cerca de su madre porque está ahorrando energía nadando con la estela. La orca va abriendo el camino y la orquita va a ir pegada hasta llegar allá arriba. Y cuando estudiamos un poco más vemos que las hembras siempre viven durante toda su vida con su madre. ¿Por qué? Porque confía. Porque hacia donde mi mamá me lleve, ahí voy. Confiar en Dios es donde Dios me lleve, ahí yo voy a estar. Lo que Dios va a abrir para mí, eso lo voy a recibir. Y estoy creyendo de todo corazón que así va a ser. Regresemos a la historia del Junior Kevin Samuel. Porque él creció. Ahora es adulto. Tiene 25 años. Si yo voy a un juego ahora con él y le digo: papá, abrázame la cintura y vamos a ir saliendo, me dice: ¿qué te pasa, papá? ¿Estás loco? ¿Qué es lo que tú tienes? O pudiese ser que me diga: papá, pero relájate, deja que salga la gente. ¿Cuál es el afán? Igualito te va a agarrar la cola de los carros afuera. Porque como ya él es adulto, él me va a decir qué es lo que yo tengo que hacer. Pero le voy a decir: mire, muchacho, cuando usted era un pequeño, usted salía conmigo, a usted no le importaba si había cola o no había cola. Pero ahora como eres grande, ahora sí vas a dar opiniones, ahora sí vas a hacer lo que a ti te parece. Cualquier parecido con la realidad, con el Señor, es pura coincidencia. Porque cuando nosotros tenemos fe como la del niño, vamos creyendo en todo lo que Dios habla. Pero cuando nos vamos apartando de la fe y empezamos a creer en la lógica y en el conocimiento, entonces recibirlo de Dios nos va costando un poco más. Y por eso recuerden que estamos predicando de cómo vamos a construir nuestro hogar con sabiduría. Tenemos que tener la fe como la de los niños. Y recuérdense lo que decía Mateo 18 en los versículos 2 y 3. Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Pues debemos tener fe
como la de los niños, esa fe que confía. Papá dice, yo hago caso, yo no ando poniendo pretexto, porque no tenemos ese conocimiento del bien, del mal. Pues nosotros debemos dejarnos ser guiados por esa sabiduría. Pero ¿qué sigue entonces? Seguimos con este imperativo que es el negativo. ¿Cómo lo hago? No te apoyes en tu propia inteligencia. No es que no debes pensar en el futuro. No es que no vas a ahorrar, no es que no vas a usar tus bienes, ni tus capacidades, ni tus dones, ni vas a intentar de organizar tu día a día. No se trata de eso. Se trata de que no te apoyes en lo que tú crees es la manera de hacerlo, sino buscar la sabiduría que viene de Dios. Se trata de que confiemos en el Señor y no en nuestro propio razonamiento. Cuando el hombre comienza a pensar que es mejor lo que yo pienso que lo que piensa Dios, ahí hay problemas. Ahí la tendencia es a que se pierda. Porque empezamos a creer que mi pensamiento va ligado a la manera correcta de hacerlo y desplazo un poco lo que Dios tiene que decir en ese aspecto, en esa área. Vamos a ir al libro de Génesis. En el inicio estaba Eva en el Edén y dejó que sus pensamientos, manipulados por la serpiente, le quitaran la verdad de Dios. Dios le había dicho, no comas de ese fruto. Puedes comer de todo menos de ese. Pero Satanás vino y le puso un pensamiento. Si tú comes, vas a ser igual que Dios. No tiene nada de malo. Se ve apetecible. Y ese pensamiento comenzó a hacerse una verdad en Eva y desplazó la verdad de Dios. Su lógica, su conocimiento llevó a apartarse de la sabiduría, de lo que Dios había establecido. Y hoy nosotros, hoy en día estamos enfrentados contra muchas serpientes. La serpiente del vicio, la serpiente del engaño. Hay muchas filosofías y muchas corrientes modernas que te dicen esto es lo correcto, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que amarte a ti mismo y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y son pensamientos que el enemigo va poniendo y vamos desplazando la verdad de Dios. Hay serpientes de desenfreno moral, sexual, cosas equivocadas, fiestas que no agradan a Dios, pérdida de tiempo en cosas vanas. Pero como todo el mundo lo hace, ese pensamiento se va haciendo una verdad en nuestra vida y desplazamos la sabiduría de Dios. Por eso es que el consejo es que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que busquemos la dirección de Dios. Es mejor confiar en Él antes que confiar en nuestros pensamientos. Cuando llegamos aquí a la iglesia, muchas veces pensamos que la Escritura, que la palabra de Dios, eso es de un ambiente retrasado. Eso pasó en épocas que no puedo comparar lo que pasó allá con lo que está pasando aquí. Y déjame decirte que la verdad es que tenemos más en común con ese tiempo, con la palabra de Dios, de lo que tú te imaginas. Por eso dice la palabra de Dios que Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Sigue siendo el mismo Dios. Y la Biblia es una verdad para cada uno de nosotros. Entonces, cada decisión que tú tomes, tienes que buscar dirección de Dios. Porque ahí está todo, ese es el manual. Y así lo enseña el apóstol Pablo cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Quiere decir que cuando su pastor a usted le diga algo que esté en la palabra de Dios, usted sabe que está recibiendo directamente una reprensión o una corrección o una instrucción, una exhortación que viene de Dios. Porque está escrito en la palabra. En vez de molestarse, ¿sabe qué debería hacer? Alegrarse. ¿Sabe por qué? Porque el versículo termina diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto y enteramente instruido en toda buena obra. Quiere decir que cuando somos corregidos en nuestro camino por Dios, las bendiciones van a llegar a nuestra vida. Entonces no podemos hacer otra cosa que confiar en Dios y depender de Él.
Si tomamos decisiones de manera independiente, vamos a dejarnos llevar por nuestros sentimientos. Y puede ser que tomemos decisiones que en el momento, al principio, parezcan buenas, pero que al final te va a traer problemas. Y le voy a traer un ejemplo de algo muy común que pasa en este sistema. Porque lo he visto, lo he escuchado, lo he vivido, que siempre hay un pensamiento de irse, de que allá me va a ir mejor. Yo necesito moverme porque allá va a ser mejor. Y este sistema muchas veces nos lleva a pensar en esas cosas. Es que aquí no me alcanza, allá sí me va a alcanzar. Por lo que yo trabajo aquí, si yo trabajo allá, me va a sobrar. Y esos son los pensamientos, la lógica. Y eso siempre pasa en este sistema. Recuérdense que le dije que no le diera codazo a nadie, que esta prédica es para cada uno de nosotros. Entonces eso pasa en este sistema. Pero voy a abrir el abanico. Quizás el Dios te está diciendo que sí te tienes que mover. Porque hay momentos donde se te acaba la asignación en un lugar y Dios te va a mover para otro. Nosotros estábamos en Venezuela siendo pastores de familia, una iglesia de casi 4,000 personas. Nosotros teníamos casi 1,000 personas por debajo de nuestro cuidado. Pero llegó el momento donde Dios dijo, se mueven. Y van a abrir una iglesia, una obra en Miami y ahí yo lo voy a respaldar. Yo no puedo decir que yo vine aquí por casualidad o porque caí de paracaídas. El Señor cerró una puerta y abrió otra. Quiere decir que no todo el mundo que se mueve de manera incorrecta. Hay gente que se ha movido de esta iglesia porque se acabó su asignación en este tiempo y el Señor lo está colocando en otro lugar donde va a abrir algo nuevo. Pero como sé una cosa, también sé que hay gente que se ha ido de la iglesia o se ha ido no de la iglesia, de aquí de la ciudad, buscando en otros lados y no están siendo direccionados por Dios, sino que están bajo nuestra propia lógica. Entonces, ¿cómo terminan las cosas cuando lo hacemos de esa manera? Pues no terminan muy bien. Porque donde Dios te va a colocar, si eres movido por Él, Él te va a bendecir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el pensamiento que tenemos? Que es el lugar el que nos va a bendecir. Que es otro sitio donde nos va a bendecir. Y yo te puedo decir que las bendiciones de Dios llegan a tu vida solamente cuando cumples una sola cosa, que es obedecer su palabra. Cuando tú obedeces su palabra, tú vas a ser bendecido aquí, en Venezuela, en Ecuador, en Chile, en Houston, en donde quiera que vayas. Porque cuando tú obedeces la palabra de Dios, Él te va a respaldar y Él te va a bendecir. Muchas veces nos movemos, y fíjense esto, voy a ver qué trabajo voy a conseguir, voy a ver qué lugar, dónde van a estudiar mis hijos, voy a ver qué vivienda que quede en buena zona, que no pague tanto, voy a conseguir. Pero muchas veces nosotros como hijos de Dios dejamos de último, y después que haga todo eso, ahí veo dónde me voy a congregar. Y visito una iglesia, y visito la otra, y como ninguna me gusta, pues bueno, vamos a empezar a seguir a los pastores por las redes. Y como no está el pastor que te va a decir, viniste a la iglesia, te conectaste por las redes porque no te vi, ahí nos vamos enfriando poco a poco. Entonces llegaste a otro lugar, tu pensamiento te llevó allí, te va cerrando las puertas, quizás si te alcanza para pagar, si tienes el lugar que tú pensabas, sigues trabajando lo mismo que trabajabas aquí, pero dejaste de buscar la presencia de Dios. Y cuando está frío, es donde viene la estocada del enemigo. Entonces después dice, ¿y dónde pasó esto? ¿Por qué las cosas suceden así? Porque yo he creído que cuando yo obedezco a Dios, Él me va a bendecir donde quiera que yo esté. ¿Sabes por qué lo he creído? Porque lo dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 28, versículos 2 al 6. Que dice, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tu cosecha serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tu canasta de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito.
Entonces recibirás una bendición de que tu ciudad y tu campo donde tú estés va a ser bendito. Tus hijos van a crecer en bendición. Todo lo que tú tengas va a ser bendecido por Dios. No va a faltar el alimento en tu casa. ¿Dónde está el principio? Si obedeces al Señor tu Dios. Y fíjense que Dios es claro en la palabra. Me obedeces, me pones de primero, cambias el conocimiento por la sabiduría y yo te voy a bendecir. Entonces yo sí creo que las bendiciones no están en el lugar donde yo me voy a mover. Las bendiciones están cuando yo creo y obedezco la palabra de Dios. Es peligroso cuando empezamos a darnos crédito. Es que tomé una buena decisión. Es que estuve en lugar del carrizo, lo que me trajo fue retraso. ¿Por qué no hice esto antes? Porque es que ustedes saben que hay un refrán que dice que escoba nueva barre bien. Cuando tú te mudas y aquí pagabas una renta, qué sé yo, de 3,000 y llegas a un sitio que pagas 1,900, tú dices, ¿se dan cuenta? Buena decisión. Dejé de pagar $1,100 en renta. Y esto y lo otro. Pero cuando va el día a día y pasa un mes y 2 meses y 3 meses y pasó el año y te empiezas a enfriar y comienzas a creer el pensamiento que Satanás va poniendo, después tú dices, ¿en qué momento tomé esta decisión? Yo le puse un ejemplo porque creo que es lo más común de lo que nos pasa en este lugar, pero eso puede ser en todas las decisiones que tenemos en nuestra vida, de buscar un buen trabajo, de tener relaciones con amistades, de escoger qué es lo que tenemos que hacer o con quién nos vamos a casar. Cada decisión que hacemos en nuestra vida tenemos que hacerla guiada por Dios y por la bendición de Dios y por obedecer su palabra y que su sabiduría nos lleve a toda verdad. Cuando eso pasa, que lo reconocemos en todos nuestros caminos, entonces viene algo muy hermoso que es: vayas donde vayas, hagas lo que hagas, digas lo que digas, vas a recibir la bendición de Dios, porque lo estás reconociendo en cada paso que tú das. Eso hace que esto se convierta en un modo de vida. No es que yo soy cristiano los domingos cuando voy a la iglesia, no es que yo soy cristiano cuando leo la Biblia, no es que yo soy cristiano cuando oro. Esta es una vida diaria que dice: reconócelo en todo tu camino, en todo lo que tú hagas. Así salgas a hacer ejercicio, reconócelo en tus caminos, porque Él es el que te dio la fuerza para hacer ejercicio. En cada cosa que tú hagas tienes que reconocer que Dios es Dios lo primero en tu vida. Y por eso nosotros debemos tener tiempo de intimidad con el Señor. Pero hay algo que yo quiero que entendamos en este día. Es que muchas veces hemos pensado que tener tiempo de intimidad con Dios es cuando yo me encierro en mi cuarto media hora y leo la palabra. En ese tiempo tuve un tiempo a solas con Dios, tuve un tiempo de intimidad con Dios. No, tener una vida de intimidad con Dios significa que las 24 horas del día tú estás intimando con Dios en cada cosa que tú hagas. Se lo voy a explicar de otra manera. Mi esposa y yo tenemos 26 años de casado y nosotros estamos unidos íntimamente. No solamente en el momento que uno entra en el cuarto, y no le voy a dar los detalles, pero los que son casados ya saben a lo que me refiero. Ese no es el momento de la intimidad. La intimidad es que yo sé cuáles son los problemas de ella, que ella sabe cuáles son los problemas míos, que yo puedo estar en el trabajo y yo sé lo que ella está haciendo, que ella puede estar en la casa y está orando por mí. Estamos en una relación íntima aunque no estemos intimando. Todo el tiempo, porque estamos unidos. Es un modo de vida. Yo no puedo decir, bueno, yo soy esposo tuyo cuando entre a la casa. Yo soy tu esposo cuando estemos en la noche en la cama. Yo soy tu esposo cuando nos sentemos juntos a comer. No, yo soy tu esposo todos los días de la vida hasta que la muerte nos separe. Pero pensamos que con Dios solamente intimidad es el momento que yo busco leer la Biblia, y no es así. Tener una vida de intimidad de Dios es reconocerlo en todos tus caminos, que todo lo que tú hagas, todo tenga que ver con Dios, y eso te va a ayudar mucho, porque vas a saber que estás en relación con Dios y te va a quitar muchos dolores de cabeza, porque hay decisiones que tú vas a tomar y como sabes que Dios está ahí a tu lado, tú vas a tomar la decisión correcta. Entonces eso es estar en intimidad con Dios y reconocerlo en todos nuestros caminos.
Entonces viene la promesa. Ya vamos aterrizando el avión. La promesa es que Él enderezará tu camino, tus veredas, tus sendas. Quiere decir que hay un camino hacia tu bendición, pero no está derecho, no está recto, tiene muchas curvas. Y tú sabes que cuando tú agarras la vía de aquí a un punto, el GPS te dice que hay una manera de llegar más rápida, y es cuando te metes por la autopista, pero tienes que pagar un precio. Muchas veces por el semáforo vas a durar 20 minutos más, media hora más, pero no pagas toll. Cuando te metes por la autopista te toca pagar toll, entonces tienes que pagar para poder llegar más rápido. Hay un sacrificio que hay que pagar, y nosotros debemos dejar que el Señor enderece nuestro camino, porque lo hemos puesto a Él de primero. Y es la promesa que el Señor nos está dando. Muchas veces vamos zigzagueando en esta vida y no queremos reconocer: Señor, te he fallado en este punto. Señor, necesito ponerme a cuentas contigo en esto. Señor, necesito que me ayudes en esto. Porque cuando buscamos de Dios, Él promete que va a abrir el camino. Yo necesito que 10 personas vengan para acá, adelante, rápido. Ya faltan 9. Anímense. Vengan 10 personas aquí adelante. Vénganse aquí arriba, súbanse aquí. Pónganse aquí de este lado, Beatriz. Cuando vemos 2, 4, 6, 8, 9, me falta 1 para hacer el ejemplo. ¿Quién se viene por ahí? Ahí viene Katie. Fíjense esto que le voy a poner acá. Párate tú aquí. Tú te quedas aquí, Katie. Tú te paras aquí, Julio. Aquí, viéndome a mí. Y tú te paras aquí al lado, Pancheque, así. Tú te paras aquí. Tú te paras aquí al lado, Bea. Katie, tú te paras aquí. Ven aquí, Franco, te pones aquí, tú te pones aquí al lado de él, y al lado, pónganse al lado, ahí, y usted se me queda ahí de última hora. Este señor que ustedes ven aquí con la gorra verde, chaqueta negra, es la bendición de cada uno de nosotros. Y aquí Ketty es cada uno de nosotros representado en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy los domingos a la iglesia y yo quiero que el Señor me lleve a la bendición que está allá. Entonces comienza Ketty a creer, y el Señor me va a dirigir mis pasos, y se va metiendo por aquí, y entonces, bueno, caí en pecado, dije lo que no tenía que decir, entonces vuelvo otra vez aquí, y se me va a comenzar de nuevo, y así va, zigzagueando en la vida. Dejamos de leer la palabra, dejamos de buscar del Señor, nos dejamos llevar por nuestro pensamiento y nuestra lógica, y cada día vamos dando vueltas, zigzagueando, y no terminamos de llegar a la bendición. Pero cuando tú dices: yo quito todo pensamiento de lógica y yo voy a poner al Señor de primero, y el Señor es el que endereza mis pasos, ¿sabe lo que sucede? Lo que antes era un zigzagueo, ahora el Señor hace así: por favor, échese para atrás, échese para atrás, échese para atrás, y usted viene aquí a su bendición. Un aplauso para los artistas. Muchas gracias. Y Dios te dice: yo voy a enderezar tu camino para que puedas llegar a la bendición. Fíjense que lo hicimos en 1 minuto, y para Dios es igual 1 minuto que 1000 horas. Dios puede abrir el camino que tú estás esperando solamente con que tu corazón diga: yo quiero agradar a Dios, yo quiero que Él sea lo primero, yo no quiero vivir la vida a mi manera, sino a la manera de Dios. Y así rápido Él puede abrir el camino. Es la promesa que el Señor nos está dando. Ahora, ya para terminar, quiero que podamos ver los siguientes versos que siguen de este Proverbio 3, que son el 7 y el 8. Y dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos.
Es un pasaje profundo que nos proporciona sabiduría para vivir la vida agradando a Dios. Pero eso va a traer un beneficio. ¿Qué es lo primero que te recomienda? No seas sabio en tu propia opinión. O sea, no seas autosuficiente. No crees que te la sabes todas. Deja la arrogancia y busca respuestas en la palabra de Dios. Hemos estado leyendo el libro de Proverbios. No hemos llegado al Proverbio 26 en esta oportunidad porque ya lo hemos hecho antes. Y el Proverbio 26, 12 te dice: ¿has visto un hombre sabio en su propia opinión? O sea, ¿has visto a alguien que se la sabe todas? ¿Has visto a alguien que tú no le puedes decir nada porque ya él lo vio? Si le vas a hablar de un libro, ya se lo leyó. Si le vas a hablar de una película, ella la vio. Si le vas a enseñar algo, ella lo tiene. ¿Has visto una persona así? Bueno, la palabra dice: más esperanza hay en un necio que en esa persona. Entonces no seamos sabios en nuestra propia opinión. Viene la recomendación. ¿Cómo hacemos eso? Teme al Señor. No es que le tengas miedo a Dios, es que respete lo que dice la palabra, es que honres a Dios. No es que vamos a estar aterrorizados. Si hago esto, Dios me va a mandar un rayo y me va a castigar. No. Gracias a Dios que Dios no es así, porque si no, el 90%, 99% de esta tierra estuviera fulminado por un rayo. Pero sí debemos tener temor a Dios, porque eso implica que nosotros reconocemos en honra lo que es su santidad, lo que es su poder y lo que es su autoridad. Y cuando tenemos temor al Señor, eso dice que es el principio de la sabiduría. Si tú quieres tener un hogar con sabiduría, tienes que trabajar en buscar la sabiduría. Y la manera de buscar la sabiduría es temer a Dios. Es que una hija me enseñó así, es que mi papá lo hacía así, es que mi mamá decía lo otro. Busquemos la dirección de Dios. Tengamos temor de Dios. Y dice que Él nos va a mostrar el camino correcto. Porque cuando leemos la palabra nos dice que el temor al Señor es el principio del conocimiento y de la sabiduría. Pero también te dice que los necios la desprecian. Desprecian la sabiduría y desprecian la instrucción. Entonces es fundamental respetar a Dios, buscar su rostro, lo que dice la palabra, para poder tener sabiduría. Y sabiduría te va a abrir muchas puertas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes sabiduría, se te va a hacer más fácil que busques su voluntad, que obedezcas su palabra, que sigas los mandamientos que Dios dice, que no pongas tanto pero, que a mí no me parece. Solamente porque estás con la sabiduría de Dios, tú vas a decir: eso que está diciendo el pastor, eso que está diciendo la palabra, eso es para mí, pero yo lo voy a aplicar en mi vida. Porque me va a traer libertad. Libertad financiera, libertad de una enfermedad, libertad de malas relaciones, y te va a abrir nuevos caminos. Es decirle: Dios, confío en ti. Pero hay otra cosa importante que dice este pasaje, que va a hacer que te apartes del mal. Vas a ver el mal, vas a ver el pecado y lo vas a reconocer, y no vas a caer como un desprevenido, sino que reconociste: aquí hay algo que no va a traer bendición a mi vida, me tengo que apartar. La sabiduría va a hacer que tú te apartes del mal y que tú reconozcas la soberanía de Dios y quieras agradarle. ¿Y sabes qué es lo que me gusta de este proverbio? Que te trae una promesa final. Siempre el Señor te pone lo que tienes que hacer y después te dice en qué te voy a beneficiar o en qué te voy a bendecir. Y este en particular dice algo muy importante: cuando tú te apartas del mal, cuando tú temes del Señor, cuando no eres necio y obedeces su palabra, confías en el Señor, ¿sabes lo que eso trae? Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Entonces la sanidad que Dios compró por ti y por mí en la cruz del Calvario se hace efectiva cuando le tememos a Dios.
Sí, yo oro, yo quiero ser sano, yo quiero ser limpio, yo quiero tener algo nuevo. Pero no honramos a Dios, no tememos a Dios, no buscamos de Dios. La palabra dice, apártate del mal, reconócelo en todos tus caminos, confía en Él. Y esto va a traer salud a tu cuerpo. Y cuando vemos la promesa de estas instrucciones, quizás físicas, de traer salud a nuestro cuerpo, puede sugerir que seamos humildes, que seamos reverentes, que tengamos una rectitud correcta. Y eso va a traer algún bienestar físico. Pero cuando lo vemos más profundo en la palabra, dice, si tú vives en paz, si tú me reconoces en todos tus caminos, si tú vives una vida de integridad, eso te va a traer salud y refrigerio a tus huesos. Porque has decidido ponerme de primero. No quiere decir que ningún cristiano va a morir de una enfermedad. Hemos entendido que Dios es soberano, pero sí te va a evitar el dolor, te va a quitar del lugar. Vas a ver cómo lo va a tener que hacer contigo de llevarte de la mano. Pero es un principio establecido en la palabra. Y cuando nosotros nos alineamos a la palabra, la vida comienza a cambiar. Porque es sabiduría de Dios la que vamos a experimentar, que va a traer paz. Ahora la gran pregunta, como siempre, ¿cómo lo aplico? Porque hasta aquí hemos enseñado lo que dice la palabra. Ahora vamos a la práctica. Lo primero, buscar la guía de Dios. ¿Cómo busco la guía de Dios? Tienes que orar regularmente. Porque el Señor te dirija, te direccione, te dé sabiduría. Pero no solamente buscar la guía de Dios. Señor, ayúdame a hacer esto, dame sabiduría. Pero yo lo voy a hacer como yo siempre lo he hecho, pero tú dame la sabiduría. Es que busquemos la guía de Dios reconociendo que necesitamos la ayuda de Él. Reconociendo que esa guía del Señor va a venir siendo efectiva cuando yo me humillo ante el Padre y dejo que Él se levante para dirigirme. Segundo, estudiar las Escrituras. Debemos sumergirnos en la palabra de Dios para entender su voluntad. Sumergirse es algo totalmente diferente a estar arriba. Tú te puedes tirar en el agua, en el mar, y no es lo mismo que tú estés arriba flotando a que tú te pongas un tanque de buceo, un tanque de oxígeno, y te vayas allá abajo y comiences a ver lo que es un mundo marino. Que hay gente que ustedes pueden ver los videos donde de repente se apareció un tiburón, se apareció algo que ni siquiera se estaban esperando, pero todo eso lo experimentaron allá abajo. Si tú estás en la superficie, tú ni te enteras de que ese mundo existe. No es lo mismo que yo, el pastor mandó aquí, bueno, vamos a leerlo, chévere, amén, a que tú profundices en la palabra y busques el rostro del Señor y agarres un cuaderno y digas, Señor, ¿cómo aplico esto a mi vida? Dios, ¿dónde tú apareces manifestado aquí? Señor, ¿cómo puedo hacer esto para agradarte? Y cuando tú profundizas en la palabra, pues el Señor te va a guiar. Otro consejo, rodéate de gente que te dé consejos de sabiduría. Hay una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es humano, la sabiduría viene de Dios. Rodéate de gente que te dé consejos de sabiduría, consejos que vienen de Dios. Líderes, pastores, gente que ya sea madura espiritualmente y te pueda dar un consejo de sabiduría. Porque muchas veces el consejo de sabiduría va en contra de lo que yo quiero escuchar. Bueno, si tú lo haces de esta manera, pues puede ser que no te vaya muy bien. Ese es el consejo del conocimiento. Pero bueno, dale, a ver qué pasa. Pero cuando viene el consejo de sabiduría, dice, eso que tú estás haciendo no te va a terminar bien. Así que apártate de eso y comienza a hacer esto. Cuando tú obedeces el consejo de sabiduría, dice la palabra de Dios que el Señor va a enderezar tu camino. Entonces debemos rodearnos. Y fíjense lo que dice la palabra. Donde no hay dirección sabia, no conocimiento, sabia, de sabiduría, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejos
hay seguridad. Entonces debemos rodearnos de gente que nos dé consejos de sabiduría. Y por último, debemos practicar el arrepentimiento. Cuando caigas en el error, cuando caigas en el pecado, porque nos va a seguir sucediendo, porque somos de carne y hueso, porque somos imperfectos, no trates de taparlo. No te alejes de la iglesia. No te avergüences de lo que va a decir el pastor que tienes 3 meses que no vienes a la iglesia. No, tienes que arrepentirte y decir: Señor, cometí un error, pero me arrepiento de corazón y quiero salir de esto y necesito tu perdón, necesito tu guía, necesito tu ayuda. Cuando tú te arrepientes de ese pecado, el Señor te levanta, te limpia y te restaura. Pero el enemigo quiere señalarte y quiere tocarte la llaga y la herida, y por eso tú no terminas de salir de ese ciclo, sino que al contrario, te vas metiendo en otras cosas que no tenías que haberte metido solamente por no reconocer: esto no lo hice bien. Y la palabra te enseña en Juan 1, que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces el Señor no va a venir a la cruz a morir para que lo que nosotros cometamos el primer error te va a hacer una cruz. No, Dios no es así. Nosotros los hombres sí somos así. Si tú me la haces, dice la cruz: te perdono, pero tú por un lado y yo por el otro. No te quedo en la cara más nunca. Muchas veces nosotros somos así. Pero Dios no es así. Dios dice: si tú me confiesas tu pecado, porque sabe que lo más importante de esto, que Dios sabe el pecado. Porque Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Cuando tú estás haciendo el error, cuando tú estás cometiendo el pecado, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se entristece. El Señor sabe que estás haciendo lo incorrecto. No fue una sorpresa para Él, porque Él lo está viendo. Pero Él es tan grande en su amor que dice que si tú me lo confiesas, lo que ya yo vi, si tú me lo confiesas, yo te voy a perdonar. Entonces el enemigo se la juega porque quiere separarnos del amor de Dios, porque quiere decir: ya tú no sirves para nada. Sí, muy cristiano que era, dándote golpe de pecho, que habías cambiado mucho y mira lo que hiciste. Si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces no caigamos en esa mentira del enemigo. Ahora, esto no te da luz verde para vivir pecando, porque uno de los requisitos para que el Señor enderece el camino es que debemos vivir en integridad. Tenemos que buscar vivir para agradar a Dios. Vivir donde el carácter de Dios sea visto en nosotros. Que cuando la gente te vea, diga: él o ella tienen algo diferente. Y no es que diga: mira, este aquí va para la iglesia. Si este aquí va para la iglesia, ¿para qué voy a ir yo? No. Que cuando la gente te vea, diga: ahí está Dios. Ahí está el carácter de Dios. Eso significa vivir en integridad. Y cuando tú aplicas todas estas cosas en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en donde quiera que tú estés, tú estás construyendo un hogar, un trabajo, un lugar con sabiduría. Entonces el Señor va a decir: llegó el momento de apartar todo lo que está evitando que llegue a la bendición. Y ahí está el camino para que tú lo recibas. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti, delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permites recibir la sabiduría que viene de ti. No conocimiento humano, sino sabiduría divina, que solamente tú la tienes, Señor. Ayúdanos, guíanos, llévanos a esa bendición, que puedas enderezar cada uno de esos pasos. Quita todo estorbo de nuestra vida, todo pecado, toda cosa que no te agrade, que la podamos echar fuera de nuestra vida, que podamos creer que tú tienes cosas mejores para nosotros. Todo pensamiento que no viene de ti, todo pensamiento arraigado por el enemigo, lo quitamos en el nombre de Jesús. Toda lógica, todo conocimiento, hoy quedan por debajo de ti, porque la sabiduría
abrirá puertas y nos mantendrá con cielos abiertos. Así que hoy, Señor, pongo a cada hombre y a cada mujer que está aquí en este lugar y a los que nos siguen por las redes sociales, que podamos ponerte a ti de primero, que podamos reconocer que todo viene de ti, que no dejemos de confiar, que podamos confiar de todo corazón, y así tú vas a poder enderezar nuestro camino. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Te amamos, te honramos, te bendecimos, decimos que eres el Señor de esta casa y que eres lo primero para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo continúe bendiciendo.